Hoy estamos precisamente entrando o vamos a revisar la clase número 30. Ya llegamos a la clase número 30. We've made it to class number 30, so we're gonna start with class 30 today. Así que felicidades a todos los fieles que se han mantenido hasta este momento leyendo el Nuevo Testamento. So congratulations to everyone who have been faithful and have made it this far in reading the New Testament. Y esta semana, recuerden que esta semana teníamos que leer lo mismo que leímos la semana anterior. Remember that this week we had to read the same thing that we read last week. Leímos Juan capítulos del 13 al 17. We read John chapters 13 through 17. Uh-huh. Y básicamente en lo que leímos estábamos parados en el día miércoles. Basically, with what we read, we left off in the day of Wednesday. De esa última semana del ministerio, por lo menos público, de Jesús. The last day of Jesus's public ministry. Y ya revisamos la semana pasada la celebración de la Pascua. We already reviewed last week the Passover celebration. Cómo Jesús lava los pies de sus discípulos. How Jesus washes his disciples' feet. En esa reunión, Él les entrega un nuevo mandamiento. In that meeting, he gives to them a new task, an errand. New commandment. Y Jesús habla de la negación de Pedro. And then Jesus talks about Peter denying him. La semana pasada mencionamos cómo también en esa misma cena Jesús declara que Él es el camino, la verdad y la vida. In that dinner, he announces or he declares that he is the way, the truth, and the life. Después de eso, y tal y como lo vamos a revisar hoy, Él habla sobre la venida del Espíritu Santo. And just as we're going to review today, he talks about the coming of the Holy Spirit. Después, en el capítulo 15 de Juan, Jesús dice que Él es la vid verdadera. And then in chapter 13, he talks about how he is the true vine. Después continúa hablando más sobre el Espíritu Santo. Then he continues talking about the Holy Spirit. La realidad de los creyentes después de la resurrección. The reality of the believers after the resurrection. Y en el capítulo 17 leímos la oración que Jesús hace. And then in chapter 17, we read about the prayer that Jesus prays. Que solamente Juan la registra, ninguno de los otros evangelistas registra esa oración. That only John registers. He's the only author that registers this prayer. Y es una oración que Jesús hace, pues aparentemente delante de sus discípulos. And it's a prayer that Jesus apparently prays in front of his disciples. En cuanto a la línea del tiempo, obviamente ya estamos en el miércoles de esta última semana de Jesús. In the timeline, we are in the Wednesday, in the last week of Jesus. Y todo sucede aquí en Jerusalén. And everything happens here in Jerusalem. Recuerden que este estudio de la Biblia, nosotros empezamos precisamente leyendo la narración de la muerte y resurrección de Jesús. Remember that in this Bible study, we started with the death and resurrection of Jesus. Porque para nosotros nuestra vida espiritual empieza precisamente en ese momento. Because for us, our spiritual life begins precisely with that moment. Desde el punto de vista de nosotros, el momento más importante para nosotros fue precisamente la cruz. For us, the most important moment is the cross. Y aunque nosotros obviamente interactuamos con, nos encanta leer las historias sobre Jesús. And even though, of course, we love reading the stories about Jesus, es importante que tomemos en cuenta que Jesús estaba transicionándonos, o lo que nos describe los evangelios es una transición al nuevo pacto. But it's important for us to remember always that Jesus is transitioning us into the new covenant. Así que por ahí es donde estamos. So that's where we're at. Bien, entonces voy a pedirles que vayan en su Biblia a donde nos quedamos la semana pasada.
So I want you to go in your Bible to where we were last week. Nos habíamos quedado en el capítulo 14 de Juan. We had left off in John chapter 14. Y leímos, leímos este versículo, el versículo 12. We had left off with verse 12. Que dice, les aseguro que el que cree en mí también hará las obras que yo hago y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Give me one second, I had it in Spanish. Uh-huh. Verse 12. Very truly, I tell you, whoever believes in me will do the works I have been doing, and they will do even greater things than these, because I am going to the Father. Uh-huh. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo las haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. And I will do whatever you ask in my name, so that the Father may be glorified in the Son. Uh-huh. Y solamente quiero mencionar un par de cositas aquí antes de continuar a quizá la parte más importante del estudio de hoy. And I just want to mention a few things here before we move on to the most important part of the study today. Y es el hecho de que Jesús hace una promesa que es real. O sea, es una promesa que nosotros podemos comprobar que es cierta. I want to emphasize the fact that Jesus makes a promise that is real, that we can count on this promise today. Uh-huh. Y es que nosotros íbamos a hacer obras mayores que las que él hizo. And that is that we were going to do greater things than he did. Claro, esto cuando pensamos en Jesús caminando sobre el agua. Of course, when we think about Jesus walking on the water, resucitando muertos, raising people from the dead, nosotros pensamos o sea, ¿cómo vamos a llegar a hacer nosotros ese tipo de cosas? We think, well, how could we get to the point where we do those kinds of things? Bueno, pero tal vez más que hablar específicamente de ese tipo de obras, maybe instead of talking specifically about those kind of works, tenemos que comprender que cada uno de nosotros we should comprehend that every one of us es una expresión de la multiforme sabiduría del Padre. Is an expression of the multifaceted or manifold, también dice la Biblia. Manifold wisdom of God. Uh-huh. Y en ese sentido, cada uno expresa cosas diferentes de Dios. So each one of us expresses a different aspect of God. Y en la historia hemos visto que ha habido personas que realizaron cosas o hicieron cosas que Jesús en realidad nunca hizo. And we've seen throughout history that there are people who have accomplished things that Jesus really never did. Hombres y mujeres que viajaron alrededor del mundo, Jesús no lo hizo. Men and women who traveled around the world, Jesus never did that. Hombres y mujeres capaces de afectar naciones completas desde una posición política, Jesús no lo hizo. People who were able to impact entire nations from a political standpoint. Jesus never did that. Y así podríamos mencionar un montón de obras que Jesús no hizo, pero que nosotros, sus hijos, a lo largo de la historia hemos hecho. So we can mention several things that Jesus never did, but that his children have done since then. Ahora, solo para clarificar algo aquí, y es el hecho de que Jesús dijo, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré, y así será glorificado el Padre en el Hijo. There's one thing I want to clarify here, and that is the part where it says, and I will do whatever you ask in my name, so that the Father may be glorified in the Son. Entonces, recuerden que para cada pasaje de la Biblia está lo que la Biblia quiso decir. Now remember that for every passage in the Bible, there's what the author wanted to say. Ajá, lo que se entendió en el contexto. What was understood in context. Y lo que la religión ha distorsionado o ha explicado de manera equivocada. And you have what religion has, how it has distorted it and changed the meaning of it. Uh-huh. Y este es quizás uno de esos ejemplos. And this is possibly one of those examples. Porque Jesús está hablando dice que cualquier cosa que pidamos en su nombre, Él lo hará.
Because Jesus is saying, and it says here, whatever we ask in his name, he will do it. Claro, entonces la gente piensa que eso quiere decir que tenemos que siempre mencionar en el nombre de Jesús al principio y al final de una oración. So then, of course, people feel like, well, then we have to mention Jesus's name in the name of Jesus at the beginning and end of each prayer. Ajá. Entonces se cree que yo puedo decir, Señor, yo te pido que tú me sanes en el nombre de Jesús. So then we could say, well, if I say in the name of Jesus, I ask for healing in Jesus' name. O ese trabajo tú me lo vas a dar en el nombre de Jesús, te lo pido. And that job you're going to give me in the name of Jesus, I ask. Entonces, el nombre de Jesús So then the name of Jesus se convierte becomes en una fórmula casi que mágica. in almost a magic formula. Así lo escucho también cuando hablan de la sangre de Cristo. I also hear that a lot when people mention the blood of Jesus. Y todavía la gente sigue diciendo que ellos ponen la sangre de Cristo en su carro y aplico la sangre de Cristo a mis hijos, y como si la sangre de Cristo fuera un inmunizador. And I still hear people saying, well, I plead the blood of Jesus over my house, my car, and my kids, as if it was some kind of it would make us immune to things. Y en ningún momento la palabra quiere decir eso. And at no point the scripture is trying to say that. Pedir en el nombre de Jesús no significa para nada usar su nombre al final de la oración para doblarle el brazo a Dios para que Dios haga lo que yo estoy pidiendo. Asking something in the name of Jesus has nothing to do with twisting God's arm in order for him to do something that I'm asking. Sino que orar en el nombre de Jesús es orar de acuerdo a su voluntad. But praying in his name is praying for what is in accordance with his will. Es orar de acuerdo a su verdad. It's praying according to his truth. Entonces, cualquier cosa que pidan en mi nombre se debe entender. So anything that you ask in my name should Cualquier be cosa, understood as cualquier cosa que le pidan al Padre de acuerdo al carácter, a mi carácter, it should be understood as anything that you ask from the Father that is in accordance with my character. de acuerdo a mi verdad, that aligns with my truth. dice que el Padre lo va a hacer. It says the Father will do it. ¿Por qué? Porque está de acuerdo también con su voluntad. Why? Because it's also according to his will. Orar en el nombre de Jesús significa estar posicionados en Cristo a la hora de orar. Praying in Jesus' name is aligning ourselves and being in his position when we pray. Es estar en Cristo al orar. It's being in Christ when we pray. Para nada quiere decir, tiene que ver con usar el nombre de Jesús para cerrar la oración, entonces para que entonces así va a suceder. It has nothing to do with closing the prayer with in the name of Jesus so that it will happen. Y Jesús dice, si oramos en su nombre, o sea, en su verdad, en su carácter, en su actitud. So if we pray in his character, in his attitude, according to his will, el Padre va a hacer las cosas, no nos debe caber la menor duda. The Father will do the things. We shouldn't have any doubt of that. Entonces, el primer paso es asegurarnos de conocer cuál es la voluntad del Padre en las diferentes circunstancias. So our first step should be knowing what the Father's will is in those circumstances. Porque ese fue el modelo de Jesús, que él oraba de acuerdo a la voluntad del Padre. Because that was Jesus's model. He prayed according to the will of the Father. Ok, ahora vamos al versículo 15 y aquí es donde voy a conectar el capítulo 15, el 16 y el 17. So we're going to go to el versículo 15, voy a conectar este capítulo 14, el 15, el 10 y el 16 y el 17. So with verse 15, I'm going to connect this chapter 14 with 15, 16, 17. Ajá, porque en estos capítulos que para mí son de los más importantes en los evangelios, because these chapters, which I feel like are the most important in the Gospels, Jesús nos presenta al personaje más
importante, por lo menos para nosotros, en la historia de la humanidad. Because Jesus presents the character who's the most important, in my opinion, for us in La the historia de la humanidad. Ujú. all of humanity. Es la persona más importante, por lo menos para nosotros, en toda la historia. It's the most important character, at least for us, in all of history. Y parece que es el del que menos hablamos en la iglesia, And it's the one that we speak about the least in the church. aunque es precisamente la persona que le da vida y que lidera la iglesia. Even though it's the person that gives life and guides the church. Ujú. Y es el Espíritu Santo. And that is the Holy Spirit. Ahora, en el capítulo 14, en el versículo 15, In chapter 14, in verse 15, dice así: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará con ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día, perdón, el 20, en aquel día, ustedes se darán cuenta que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Verse 15, if you love me, keep my commands, and I will ask the Father, and he will give you another advocate to help you and be with you forever, the Spirit of truth. The world cannot accept him because it neither sees him nor knows him. But you know him, for he lives with you and will be in you. I will not leave you as orphans. I will come to you. Before long, the world will not see me anymore, but you will see me. Because I live, you will also live. On that day, you will realize that I am in my Father, and you are in me, and I am in you. Uh-huh. Jesús le dice a los discípulos: yo me voy a ir, Jesus says to the disciples, pero voy a mandar otro consolador. But I'm going to send a comforter, Uh-huh. another comforter. Ajá. Y al decirlo de esa manera, Jesús está diciendo que ese que va a venir es igual en esencia a él. And in saying it in that way, he's saying that he's sending someone who is the same in essence as he is. No dice, les voy a mandar una fuerza, It doesn't say I'm going to send a force, les voy a mandar un fuego, I'm going to send a fire, les voy a mandar una unción, I'm going to send an anointing. un montón de términos que usamos muy mal hoy en día. A bunch of terms that we use really incorrectly these days. Todavía hay gente que cree que el Espíritu Santo es una paloma There's still people who believe that the Holy Spirit is a dove o es un viento. or it's a wind. Y aunque esas fueron manifestaciones físicas And even though those were physical manifestations de la presencia del Espíritu Santo, of the presence of the Holy Spirit, no quiere decir que Él es una paloma o un viento o un fuego. it does not mean that he is a dove or a wind or a fire. Tampoco aceite. He's also not oil. Él es una persona. He's one person. He's a person. Tan persona como el Padre, Just a person as the Father, tan persona como el Hijo, as much a person as the Son. así es el Espíritu Santo. That is how the Holy Spirit O sea is. que Jesús les está diciendo: vean, muchachos, ustedes no van a quedar huérfanos. He's saying, you are not going to be orphans. ¿Lo vieron? Él dijo: ustedes no van a quedar huérfanos, Can you see it? He said, you're not going to stay orphans, sino que yo voy a regresar a ustedes. but I'm going to come back to you. Y en el día de Pentecostés And in Pentecost, fue, on the day of Pentecost, fue exactamente lo que sucedió. it's exactly what happened. Y esto crea un problema de interpretación And this creates an interpretation problem cuando hablamos de los tiempos finales. when we talk about the end times. No me voy a meter ahí, I'm not going to get into that, pero Jesús dijo que él iba a regresar a ellos. but Jesus said he was going to come back to them.
Y sí lo hizo, pero lo hizo por medio del Espíritu Santo. And yes, he did it, but he did it through the Holy Spirit. Entonces, a veces cuando se habla de la venida de Cristo, So sometimes when people talk about the coming of Christ, aunque sabemos de que Él va a venir en persona en algún momento, even though we know that he's going to come in person at some point, Él ya vino y se impartió en todos nosotros por medio del Espíritu Santo. he already came and imparted himself in each of us through the Holy Spirit. Ese Espíritu Santo era el que moraba en Adán antes de que Adán y Eva tomaran del árbol del conocimiento del bien y del mal. It's the same Holy Spirit that lived in Adam and Adam before Adam and Eve took from the tree. Y cuando ellos pecaron, And when they sinned, cuando ellos se independizaron de Dios, when they became independent from God, cuando se rebelaron en contra de su voluntad, when they rebelled against his authority, ese Espíritu Santo se apartó de ellos, salió de ellos. that Holy Spirit left them. Y el espíritu humano And the human spirit se quedó sin la presencia del Espíritu de Dios. was left without the Spirit of God. El ser humano seguía teniendo espíritu, The human remained having a spirit, pero ya el Espíritu Santo no vivía en el espíritu. but the Holy Spirit didn't live in that spirit. Entonces, parte del gran proyecto de salvación So part of the big project of salvation, no era solamente que Jesús fuera a la cruz y muriera por nuestros pecados, it wasn't just that Jesus went to the cross and died for our sins, sino darnos la posibilidad de volver a tener el espíritu en nosotros de nuevo. but it was allowing us to be able to once again have the Holy Spirit living in us. Ujú. Porque por eso dice después de decir, no los voy a dejar huérfanos, en el versículo 19, Because after he said in verse perdón, 19, en el 17, al in final del verse 17, 17, that I'm not going to leave you as ajá, orphans. dice, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. And he says Al final del 17. at the end of 17, but you know him, for he lives with you and will be in you. Pues entonces vea qué interesante cómo lo está diciendo Jesús. But look how the interesting way that Jesus is saying this. Le está diciendo a sus discípulos, el Espíritu Santo ya vive en ustedes, aquí, The Holy Spirit perdón, entre ustedes, already lives with you, con ustedes, sí. Ujú. with you. Ajá. ¿Cómo es que estaba el Espíritu Santo viviendo con ellos? How was the Holy Spirit living with them? Bueno, a través de Jesús. Well, through Jesus. Jesús, recuerden que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Remember that Jesus is Emmanuel, God with us. Y Jesús, cuando empezó su ministerio, declaró And Jesus, when he began his ministry, he declared que el Espíritu Santo estaba en él that the Holy Spirit was in him y que estaba sobre él, and in me, que estaba sobre él, upon him, on him, upon Ujú. him. Ujú. upon him, Y para sanar, para libertar, para hacer milagros. to heal and to do miracles. Ujú. Y entonces Él les está diciendo, el Espíritu Santo, ustedes han interactuado con el Espíritu Santo a través de mí. He's saying, you've interacted with the Holy Spirit through me. El Espíritu ha estado con ustedes. The Spirit has been with you. Pero va a llegar un momento en donde Él va a estar en ustedes. But there will come a moment where he will be in you. Entonces, para nosotros, mis amados hermanos, So for us, my ujú, beloved, el momento más importante, the most important moment, si bien la cruz fue el momento más importante desde el punto de vista de meternos en el nuevo pacto, if the cross was the most important moment from the perspective of us entering into the new covenant, para nosotros fue el momento en el que el Espíritu Santo fue impartido dentro de nosotros nuevamente. it was the moment for us when the Holy Spirit was imparted in us once again. Aquel Espíritu That Spirit que fue simbolizado como aceite en el Antiguo Testamento,
which was symbolized as oil in the Old Testament, que fue simbolizado como agua, which was symbolized as water, como fuego, as fire, como viento, as a wind, y que se apareció como en forma de paloma sobre Jesús. and who appeared in the form of a dove on Bien, Jesus. ahora es impartido Now como it's persona imparted dentro de nosotros. as a person in us. Por eso, en la forma en la que Jesús habla del Espíritu Santo That's why the way in which Jesus speaks about the Holy Spirit no es como de una fuerza, it isn't as if it was a force. es de una persona. It's about a person. Por eso dice, yo me voy a ir y yo los he consolado a ustedes. And for that's why he says, I'm going to leave, but I'm leaving you the Holy Spirit, a comforter. Ujú. Sí, pero ahora viene el Espíritu Santo y Él los va a consolar igual a como los he consolado yo. I'm leaving you with this comforter who is going to comfort you the same way that I've been comforting you. Y no solamente eso, sino que va a permitir que ustedes se mantengan en el Padre como yo me mantengo en el Padre. And not only that, but he will keep you in the Father just as I have kept you in the Father. Ajá, porque Él siempre dijo, el Padre y yo somos uno, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Because he's always said, the Father and I are one. I am in the Father and the Father is in me. Y eso sucedía por medio del Espíritu Santo. And that happened through the Holy Spirit. Por lo tanto, ahora nosotros, That's why now we, que tenemos al Espíritu Santo viviendo de nosotros, who have the Holy Spirit living in us, tenemos entonces interacción con el Padre y con el Hijo por el Espíritu. we have interaction with the Father and the Son through the Spirit. Técnicamente, el Hijo Jesús no está dentro de nosotros. Technically, the Son, Jesus, is not in us. Porque recuerden que la palabra dice que está sentado a la diestra del Padre. Because remember that scripture says that he's seated at the right hand of God. Y el Padre vive en el cielo. And the Father lives in heaven. Pero por medio del Espíritu, But through the Spirit, que vive en unidad con el Padre y con el Hijo, who lives in unity with the Father and the Son, podemos asegurar que tanto el Padre y el Hijo viven dentro de nosotros por el Espíritu. we can be assured that the Father and the Son live in us through the Spirit. Vean qué interesante. En el versículo 22 dice, Judas, no el Iscariote, le dijo, ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Les contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama ni obedeciere mis palabras, pero el que no me ama no obedece mis palabras. Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Then Judas, not Judas Iscariot, said, But Lord, why do you intend to show yourself to us and not to the world? Jesus replied, Anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them, and we will come to them and make our home with them. Anyone who does not love me will not obey my teaching. These words you hear are not my own, they belong to the Father who sent me. Sigo. Sí. All this I have spoken while still with you, but the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Correcto. Entonces, vean lo que Jesús está afirmando. Él dice que el Padre y Él vendrán a vivir en nosotros. Dice, voy a hacer morada en ustedes. Look at what Jesus is affirming. He says that the Father and I will come and make our home in you. O sea que el Padre y el Hijo viven en nosotros por el Espíritu. So the Father and the Son live in us through the Holy Spirit. Y esto, mis amados, es central para nuestra vida. And that is central for our lives. Y es que nunca vamos a encontrar a Dios en el templo o en Jerusalén o en un lugar santo.
And that is that we will never find God in a temple or in a church or in some holy place. Como en Jerusalén. La gente se va a Jerusalén a tener un encuentro con Dios allá, a Israel. Or in Jerusalem. People go to Jerusalem, to Israel, to have an encounter with God. Porque nunca fue el deseo de Dios habitar lugares. But it was never God's desire to inhabitate places. Por eso no vamos a encontrar a Dios en la iglesia el domingo. That's why we're not going to find God in the church on Sundays. Porque su deseo no fue vivir en el templo y esperarnos ahí en una cajita y que lleguemos y Él tocarnos el domingo. Because it was never his desire to wait for us there in a little box and then we get there on Sundays and he touches us from there. Fue siempre su deseo vivir, tener su habitación en nosotros. It was always his desire to live, to have his habitation in us. Y además Jesús dice que el Espíritu Santo, And also Jesus says that the Holy Spirit, quien es el que permite eso, who is the one who allows that, es el que ahora está encargado de llevarnos a toda verdad. is the one who's now in charge of taking us to all truth. No es el pastor, It's not the pastor. no es el discipulador, It's not the discipler. no es el sacerdote, It's not the priest quienes nos enseñan la verdad, who teaches us the truth, sino que es el Espíritu Santo. but it's the Holy Spirit. Yo aquí lo que estoy haciendo es enseñándoles la Biblia, What I'm doing here is teaching you the Bible, presentándoles lo que en el contexto histórico quiere decir. showing you what it wants to say according to the historic. Estamos hablando de la Biblia, We're talking about the Bible, pero la verdad solo el Espíritu Santo nos la puede enseñar. but the truth about the Holy Spirit, I can't teach. Solo el Espíritu Santo nos puede recordar aquello que Dios nos ha hablado. Only the Holy Spirit can remind us of about what God has spoken to us. Y aquí es donde viene algo, mis amados hermanos, que es importantísimo. And here's where it comes something very, very Un important. pasaje que nosotros sacamos de contexto todo el tiempo. A passage that we take out of context. En el 27 dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy a ustedes como se la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. In 27. verse 26. 27. No, yeah. Verse 27. Peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Está diciendo que la presencia del Espíritu Santo en nosotros es la fuente inagotable de paz. He's saying that the presence of the Holy Spirit inside of us is the unquenchable peace. O sea, That's que where nunca the source of unquenchable peace can be. Ajá, correcto. O sea, que no solamente el Espíritu Santo está interesado en mostrarnos la verdad de Cristo, Not only is the Holy Spirit interested in showing us the truth about Christ, sino que el Espíritu Santo es quien produce esa paz en nosotros que es sobrenatural. but the Holy Spirit is the one who produces that supernatural peace inside of us. Es una paz que este mundo no puede dar. It's a peace that this world cannot give. Vean lo que dice en el versículo 28. Ya me han oído decirles, me voy, pero vuelvo a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Yo he dicho esto ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean. Ya no hablaré más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo. Él no tiene ningún dominio sobre mí, pero el mundo tiene que saber que amo al Padre y que hago exactamente lo que Él me ha ordenado que haga. Verse 28, you heard me say, I'm going away and I'm coming back to you. If you love me, you would be glad that I'm going to the Father, for the Father is greater than I. I have told you now before it happens, so that when it does happen, you will believe.
I will not say much more to you, for the prince of this world is coming. He has no hold over me, but he comes so that the world may learn that I love the Father and do exactly what my Father has commanded me. Ujú. Entonces vean cómo cierra Jesús esa conversación que está teniendo con los discípulos. So look how Jesus closes this conversation that he is having with the disciples. Él les dice, les confirma a los discípulos He confirms with the disciples de que lo mejor que les puede pasar es que Él se vaya al Padre. is that the best thing that could happen for them is that he goes to the Father. Porque Él en su manifestación como Jesús Because he, in his manifestation as Jesus, solo podía compartir con ellos uno a uno a la vez. he could only share with them one-on-one, one at a time. Pero a través del Espíritu Santo iba a poder vivir su vida, o sea, la vida de Cristo en todos los creyentes. But through the Holy Spirit, he was going to be able to live in every believer. Ahora, pasamos al capítulo 15 y en el capítulo 15 Jesús se mantiene la idea y habla de que Él es la vid verdadera. Let's go to chapter 15, and Jesus remains in the idea that he is the vine and the branches. Uh-huh. Y ya voy a regresar a eso, pero quiero continuar con la misma línea de lo que Jesús está hablando del Espíritu Santo. We're going to return to this, but I want to keep with the same idea, with the same train of thought that Jesus is talking about the Holy Spirit. Vea lo que dice en el versículo 26 del capítulo 15. Look at what it says in 15, verse 26. Cuando venga el Consolador que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. También ustedes darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. When the advocate comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth who goes out from the Father, he will testify about me. And you must also testify, for you have been with me from the beginning. Ahora, quiero decir varias cosas que son fundamentales. I want to say a couple of things that are fundamental. Por alguna razón, en las últimas décadas, For some reason, in the last few decades, especialmente se hizo popular en la década, al finales de los 80, los 90 y a principios de los años 2000. Especially in the 80s, 90s, and the beginning of the 2000s. Muchas iglesias experimentaron lo que ellos llamaron avivamientos. Many churches experienced what they called revivals. Con cosas llamadas, que llamaron mover del Espíritu Santo, entre comillas, mover del Espíritu Santo. Where they experienced movements of the Holy Spirit, what they call them. Y yo creo que sí, fueron avivamientos de alguna manera y sí fueron moveres del Espíritu Santo. And yes, in a certain way, I believe they were movements of the Holy Spirit and they were revivals. Pero especialmente entre los círculos pentecostales, But especially within the Pentecostal circles, se le puso más atención a las experiencias emotivas. but they paid more attention to the experiences, the motivational, Emotional. experiences, A las reacciones físicas corporales. to the physical and corporate reactions, Que a la presencia del Espíritu Santo. then to the presence of the Spirit. Entonces la gente llegaba a las reuniones esperando un toque del Espíritu. So the people would come to the meetings expecting a touch of the Holy Spirit Que los hiciera brincar, that would make them to jump, que los hiciera llorar, that would make them cry, que los hiciera reír, that would make them laugh, que los hicieran, que sus manos se llenaran de polvo de oro, that where their hands would be full of gold powder, que los dirigiera en adoración en el Espíritu, that they would be led in worship or through in the Spirit, in the Spirit, mezclado con música, una meditación music. profunda. a deep meditation. Ajá. Y yo participé de todas, experimenté todas y las certifico todas.
And I participated in all of them, and I experienced all of them, and I certify all of them. No me atrevo a decir que eso no era de Dios. No me atrevo. I don't dare to say that was not of God. I don't dare to say that. Y que no era el Espíritu. And that and to say that it wasn't the Spirit. Pero nosotros los seres humanos tenemos un problema. But we as humans, we have a problem. Vivimos normalmente en la atmósfera de la emoción y de la reacción emotiva más que en la profundidad del espíritu. We live in the atmosphere of the emotional instead of the deepness of the spirit. Y vean que aquí Jesús dijo cuál era la principal obra y acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. And Jesus explains here what is the principal action of the Holy Spirit in our lives. Y es testificar sobre él. And that is to testify about him. Para decirlo de otra manera, To say it in another way, la obra más importante del Espíritu Santo the most important work of the Holy Spirit no es hacernos llorar, is not to make us cry, reír, to laugh, brincar, to jump, sentir fuego, to feel fire, sentir aceite, to feel oil, al cantar con profundidad espiritual, to sing with deep spiritual truth, remolinear, I'm not sure what that means, to spin around, sino revelarnos a Cristo. but to reveal Christ to us. Y si está escribiendo, por favor escriba, la principal obra o meta del Espíritu Santo es revelarnos a Cristo. And if you're taking notes, write this down. The principal work of the Holy Spirit is to reveal Christ to us. ¿Y quiénes somos nosotros en Él? In who we are in him. Ya lo leímos en Romanos. We already read it in Romans. Cuando decía que el Espíritu Santo es quien da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Where it says that the Holy Spirit is the one who gives testimony to our spirit that we are children. Vean, y este ha sido el problema en las últimas décadas. And this has been the problem for the last several decades. Buscamos al Espíritu Santo We look and search for the Holy Spirit para tener experiencias corporales y emocionales. to have corporate and personal experiences. O corporales más en el sentido del physical. cuerpo. Ajá. Sí. Y no para poder tener una revelación mayor de Cristo. But not to have a deeper revelation of Christ. Y es que sin una revelación de Cristo a nuestro espíritu, And without a revelation in our spirit of Christ, nuestra mente y nuestras emociones van a seguir siendo carnales. our mind and our experiences or our emotions will remain in the flesh. Y no vamos a testificar de él. And we're not going to testify of him. Vea cómo lo dice 26. Cuando venga el Consolador que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, él testificará acerca de mí. Y también ustedes darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. When the advocate comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth, who goes out from the Father, he will testify about me. And you also must testify, for you have been with me from the beginning. Entonces, recuerden, en Hechos capítulo 1, que ya leímos. Remember in Acts chapter 1, which we read. Jesús le dice a sus discípulos, Jesus tells his disciples, no salgan de Jerusalén hasta que haya venido el Espíritu Santo. Don't leave Jerusalem until the Holy Spirit has come. Porque cuando Él venga, les va a dar poder para que sean mis testigos. Because when he comes, he will give you the power to be my witnesses. O sea, al final de cuentas, lo que Dios quiere es darse a conocer a través de nosotros. At the end of the day, what God wants is to be made known through us. Y eso es imposible si no conocemos quiénes somos en el Hijo. And that's impossible unless we know who we are in the Son. Y es imposible saber quiénes somos en el Hijo sin tener una revelación del Hijo en nuestras vidas.
And it's impossible to know who we are in the Son without having the revelation of him in our lives. Nuestra oración debe ser, Padre, por favor, dame una revelación en mi corazón, en mi espíritu, de quién es el Hijo. Our prayer should be, Father, give me a revelation in my heart of who is Christ. No estamos hablando de Jesús We're not talking about Jesus en el sentido del Jesús histórico. in the sense of the historic Jesus. Ajá, porque eso lo leemos en los evangelios y ya sabemos quién fue él, qué hizo, a dónde andaba, qué milagros hacía. Because we read about that in the Gospels, who what he went around doing and all of his actions and his miracles and his stories. Sino de quién es el Hijo en términos eternos, But who is the Son in eternal terms, la centralidad de todo en él, the centrality of everything in him, el cumplimiento del propósito eterno a través de él, the accomplishment or the fulfillment of the eternal purpose through him, y quiénes somos nosotros en Cristo. and who we are in Christ. Y todo eso es solamente posible a través del Espíritu Santo, And all of that is only possible through the Holy Spirit, quien nos está transformando a la imagen del Hijo. who is transforming us to the image of the Son. Por eso Pablo en Romanos dice que Él es quien convence a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. That's why in Romans it says that he is the one who convinces our spirit that we are children. Ujú. Ahora, si se pasan al capítulo 16, If you go to chapter 16, Jesús vuelve otra vez a mencionar al Espíritu Santo. Jesus again mentions the Holy Spirit. Versículo 5 dice, ahora vuelvo al que me envió, pero ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Al contrario, como les he dicho estas cosas, se han entristecido mucho. Pero digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error, en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Muchas cosas me quedan aún por decirles, pero por ahora no podrían soportar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío, por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Starting with verse 5, right? Uh-huh. But now I am going to him who sent me. None of you asked me, where are you going? Rather, you are filled with grief because I have said these things. But very truly I tell you, it is for your good that I am going away. Unless I go away, the advocate will not come to you. But if I go, I will send him to you. When he comes, he will prove the world to be in the wrong about sin and righteousness and judgment. About sin, because people do not believe in me. About righteousness, because I am going to the Father where you can see me no longer. And about judgment, because the prince of this world now stands condemned. I have much more to say to you, more than you can now bear. But when he, the Spirit of truth, comes, he will guide you into all the truth. He will not speak on his own. He will speak only what he hears, and he will tell you what is yet to come. He will glorify me because it is from me that he will receive what he will make known to you. All that belongs to the Father is mine. That is why I said the Spirit will receive from me what he will make known to you. Uh-huh. Entonces, aquí Jesús, vean que antes de irse él a la cruz, se asegura de que los discípulos tengan claridad de que van a entrar a la era del Espíritu Santo. Jesus makes it very clear before he goes to the cross that the disciples are going to enter into the era of the Holy Spirit. Por eso, tal y como lo dijimos, yo creo que el libro de los Hechos de los Apóstoles debiera llamarse el libro de los Hechos del Espíritu Santo. That's why, as I said it before, I believe that the book, the Acts of the Apostles, should be better known as the Acts of the Holy Spirit.
Y de hecho, vemos que el Espíritu Santo es el líder de todo lo que sucede en el libro de los Hechos. And as we can tell, the Holy Spirit is the leader of everything that happens in the book of Acts. Y vemos que los discípulos no tienen ningún problema de interactuar con el Espíritu Santo, así como interactuaron con Jesús. And the disciples had no problem interacting with the Holy Spirit just as they interacted with Jesus. No dijeron, sentí la fuerza del Espíritu que me movió a hacer tal cosa. They didn't say, oh, I felt the move of the Spirit or the fire and it made me do this thing. O cayó el Espíritu sobre mí y sentí un fuego y prediqué con unción. And they don't say, oh, I felt the Fire. fire of the Holy Spirit come upon me and I preached with anointing. Ese lenguaje desaparece en el Nuevo Testamento. That language, it disappears in the New Testament. Porque los discípulos dicen, nos pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo y tomaron una decisión juntos. But they said it seemed good to us and to the Holy Spirit, and they would make a decision together. En el capítulo 16 de Hechos lo vemos. In chapter 16 of Acts, we see it. Estaban reunidos los apóstoles. The apostles they had met together. Y el Espíritu estaba con ellos. And the Spirit was with them. Y tomaron una decisión junto con el Espíritu Santo. And they made a decision together with the Holy Spirit. El Espíritu Santo les decía, allá, entren aquí, salgan de allá, no vayan ahí, vayan allá. The Holy Spirit would say, go through here, enter there, don't go over there. Podemos decir que aunque no tenían a Jesús en persona, tenían la persona del Espíritu Santo. So we could say that even though they didn't have Jesus in person with them, they had the person of Jesus with them. Tenían al Paracletos. They had the Parakletos. Que es la palabra griega que Jesús usó cuando habló del Consolador. Which was the Greek word that Jesus used when he talked about the counselor. No, the comforter, ¿verdad? Y esa palabra Paracletos describe a una persona que se presenta en una corte. In that word Parakletos, it represents somebody who is in court. Para apoyar a alguien en su defensa. To help somebody in their defense. Que la palabra se usaba para referirse a los profetas o a los ángeles. The word was used to refer to the prophets or to the angels. O sea, aquellos que están abogando delante de Dios. Those who were advocating for God. Y entonces, ¿qué es la obra? ¿Cuál es la obra entonces que Jesús está hablando que el Espíritu va a hacer? So what is the work that Jesus is talking about that the Holy Spirit will do? Y es ayudarnos a vivir esta nueva vida en Cristo. It's help us to live this new life in Christ. Vea lo que dice él. Dice, a ustedes les conviene que yo me vaya. Look at what he says. It says, it is better for you that I leave. Porque si yo no me voy, él no viene. Because if I don't go, then he doesn't come. Porque parece que el acuerdo de la Trinidad, because apparently the agreement in the Trinity, es que no van a estar dos personas de la Trinidad a la vez interactuando con el ser humano. It appears that the agreement was that there would not be two members of the Trinity interacting with the more than two at a time, interacting with a human. De manera directa. In a direct way. Por supuesto que ahora experimentamos al Padre y al Hijo por medio del Espíritu. Of course, now we experience the Father and the Son through the Spirit. Pero recuerde, Jesús está a la diestra del Padre. But remember that Jesus is at the right hand of the Father. Y el Padre está en el cielo. And the Father is in heaven. Quien está en nosotros y con nosotros es el Espíritu Santo. The one who is in us and operates through us is the Holy Spirit. Y dice que cuando Él venga, and it says that when he comes, Él mismo se va a convencer al mundo de su error. And it says that he is going to convince the world of its error. O sea, que es el Espíritu Santo el que pone en evidencia el pecado de la humanidad. It's the Holy Spirit who puts the world in pone en evidencia su pecado. The evidence of their sin.
Ujú. O sea que es el Espíritu Santo quien está trabajando en el proceso de salvación de la gente. It's the Holy Spirit who's working in the process of salvation for the people. Dice que Él los convence con respecto al pecado, a la justicia y el juicio. It says that he convinces them about about sin, righteousness, and judgment. Judgment. Ajá. Dice, en cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. It says about sin, because people do not believe in me, about righteousness, because I am going to the Father where you can see me no longer, and about judgment, because the prince of this world now stands condemned. Quiere decir que es el Espíritu Santo y no nuestras palabras. It means that it's the Holy Spirit and not our words. Que es el Espíritu Santo y no nuestras predicaciones. That it's the Holy Spirit and not our preaching. Que es el Espíritu Santo y no nuestras palabras emocionales. It's the Holy Spirit and not our emotional words. El que convence a la persona de que se entregue a Cristo. The one that convinces the people to give their lives to Christ. Jesús lo declaró y es que nadie puede venir a Él si el Padre no lo trae. And Jesus said, no one comes to the Father except through me. No, que nadie puede venir a Jesús si el Padre no lo trae a Jesús. And no one can come to Jesus unless the Father brings them to Jesus. Y es el Espíritu quien trae la gente hacia Jesús. And it's the Holy Spirit who brings people to Jesus. El Espíritu es el que trabaja en el corazón de la persona. It's the Holy Spirit who works in the heart of the person. Ahora, alguien dice, pastor, pero es que el Espíritu Santo no viene a morar en la persona hasta que la persona no cree y se entrega totalmente a Cristo. But people say, well, it's the Holy Spirit doesn't live in the person until they give themselves to Christ. Eso es cierto. That's true. Pero eso no quiere decir que el Espíritu Santo no puede influir en la mente y en el corazón de una persona. Es Dios. But that doesn't mean that the Holy Spirit can't influence the person in their Mientras está en pecado. while they're in sin. Porque el Espíritu es Dios. Because the Spirit is God. Por eso nuestra oración debe ser That's why our prayer should be que el Espíritu Santo convenza a nuestros amigos, a nuestros familiares de pecado, de justicia y de juicio. that the Holy Spirit would convince our friends and family about sin, about righteousness, and about judgment. Que sea el Espíritu Santo el que les haga ver que ellos están en pecado. That the Holy Spirit would let them know and make them aware that they are in sin. Que vean que el diablo ya fue derrotado y que no tienen por qué vivir bajo su gobierno. That the enemy has already been defeated and they don't have to live under his government. Y que nosotros podemos experimentar la justicia de Dios en Cristo porque nos perdonó de todos nuestros pecados. And that we can experience the righteousness of God because he freed us from our sin. Ajá. Y además nos permite convertirnos ahora en su morada. And it allows us, on top of all of that, to become his home. Ahora, aquí quiero mencionar estas palabras que Jesús dijo que son fundamentales para nosotros. I want to mention some words here that are fundamental for us. Versículo 12 dice, muchas cosas me quedan aún por decirles, pero ahora no las podrían soportar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío, por eso dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Verse 12, I have much more to say to you, more than you can now bear. But when he, the Spirit of truth, comes, he will guide you into all the truth. He will not speak on his own. He will speak only what he hears, and he will tell you what is yet to come. Vean, señores. Look. No existe la manera There's no way en que nosotros podamos comprender la verdad that we can understand the truth solo con leer la Biblia. with just reading the Bible. Yo sé que algunos agarraron la piedra y ya la tienen lista para apedrearme. I know that some of you just grabbed the stone and you're standing there ready to stone me. Pero antes de apedrearme, por favor, déjeme explicarlo. But before you stone me, let me explain. Los discípulos
recibieron enseñanzas de Jesús por 3 años y medio. The disciples received Jesus' teachings for 3.5 years. Uno de los evangelistas dijo, si tuvieran que escribirse en un libro todas las cosas que Jesús hizo, no cabrían los libros en el mundo para escribir todo lo que él hizo. One of the evangelists said, if they had to write down everything that Jesus had said and done in those years, that there wouldn't be enough books to contain it. Uh-huh. Por lo tanto, uno podría pensar que conocer a Jesús, So therefore, you could think that knowing Jesus, quien es la verdad, who is the truth, se puede hacer a través de la lectura de la Biblia, de la teología, de los libros, that can be done through reading the Bible and through reading other books. pero esa no fue la realidad de los primeros discípulos. But that wasn't the reality of the first disciples. Porque los primeros discípulos no tenían nada escrito sobre Jesús. Because the first disciples didn't have anything written down about Jesus. Porque además Jesús no escribió absolutamente nada. Because Jesus didn't write anything down. Es más, y lo único que dice la Biblia que escribió, lo escribió en la arena y ahí se borró. In fact, the only thing that scripture says that he wrote it down in the sand and then he erased it. Uh-huh. ¿Por qué Jesús no escribió nada si él quería que los discípulos vivieran la verdad? Why did Jesus not write anything if he wanted them to know the truth? Porque la verdad no es un qué, es un quién, es Jesús. Because the truth isn't a what, it's a who, and it's Jesus. La verdad no es un conocimiento intelectual como lo creían los gnósticos en aquella época. The truth isn't what the Gnostics believed in that era, which is that it was The Gnostics. Uh-huh. No, what did they believe? Que era un conocimiento. That it was knowledge. Uh-huh. Por eso, cuando Juan empieza su evangelio, that's why when John begins his dice, gospel, al principio era el logos. He says, in the beginning was the word. El logos en griego. In the word logos in Greek. Uh-huh. Y eso posiblemente fue una cachetada para los gnósticos de aquella época. And that was possibly just a slap on the face to the Gnostics of that era. Porque Juan estaba afirmando que el logos era una persona. Because John was affirming that logos was a person. Quiere decir que la verdad que es Cristo no se puede conocer intelectualmente. That means that the truth, which is Christ, can't be understood intellectually. Sino que es revelada por su espíritu a nuestro espíritu. But it's revealed by the Spirit to our spirit. Eso fue lo que le pasó a los discípulos. That's what happened to the disciples. Eso fue lo que le pasó a Pablo. That's what happened to Paul. Quien después de tener esa revelación de la verdad en su espíritu, who after having the revelation of Christ in his spirit, uh-huh, Jesús que era la verdad, Jesus who was the truth, escribió conocimiento sobre eso. He wrote knowledge about that. Y tenemos la palabra de Dios. And we have the word of God. Tenemos la Biblia. We have the Bible. Con mucha información. With a lot of information. Como resultado de esa revelación del espíritu al espíritu humano. Through the revelation to the human spirit through the Holy Spirit. Ajá. Por eso Pablo dice que él dice, a los corintios les dice, yo les quiero hablar a ustedes cosas espirituales, pero ustedes son naturales y los naturales no entienden las cosas del espíritu. That's why he says, I want to speak to you about things of the Holy Spirit, but you are in natural. Es natural people. Natural people es el término natural en la Biblia significa que no tiene el espíritu. Es una persona natural. Uh-huh. A natural person in scripture means someone who doesn't have the spirit. So he was saying, no, you won't understand that because you're natural people. Ajá. ¿Por qué? Porque a Cristo solo se le puede comprender y conocer en el espíritu, no en la mente. Because the Holy Spirit can only be understood in the Cristo. Because Christ can only be understood in the spirit and not in the mind. Ajá. Entonces aquí Jesús les dice, hay muchas cosas más que ustedes que yo necesitaría decirles. He says, I have much more to say to you. Pero no hay problema. But there's no problem.
Tienen al Espíritu Santo You have the Holy Spirit. y Él los va a guiar a toda verdad. And he's going to guide you to all truth. Entonces aquí viene algo que es una cachetada fuertísima para todos los religiosos aquí que estamos. So here comes the slap for all of us religious ones who are here. Ajá. Y es que una persona recién convertida And that is that a person who is a new convert tiene tanto acceso a la verdad, has just as much access to the truth, que es Cristo, which is Christ, y puede ser gobernado por esa verdad, and they can be governed by that truth, y puede comprender esa verdad en su espíritu, and they can understand that truth in their heart, como nosotros que hemos estado 30 años en la iglesia, as much as we who have been 30 years in Christ. hemos leído la Biblia un montón de veces, We've read the Bible a bunch of times. fuimos a seminarios We've gone to seminaries, y explicamos la Biblia. and we explain the Bible. ¿Estoy diciendo que comprender la Biblia no es correcto? No estoy diciendo eso. Am I saying that understanding the Bible is not correct? I'm not saying that. Pero el comprender la Biblia y saber la Biblia y conocer la Biblia But understanding the Bible and studying the Bible no son sinónimos de conocer la verdad. are not synonymous with understanding or knowing the truth. Los fariseos y los maestros de la ley conocían las escrituras mejor que nadie. The Pharisees and the teachers of the law understood the scriptures better than anyone, Pero no tenían la verdad but they didn't have the truth porque no permanecieron en Cristo, que es la verdad. because they didn't remain in Christ, who is the truth. Por lo tanto, de nada nos sirve a nosotros That's why it doesn't do us any good conocer la Biblia, to know the Bible, saber lo que la Biblia dice, to know what the Bible says, memorizarla, to memorize it, si no estamos en la verdad que es Cristo. if we are not in the truth that is Christ. Por eso la gente usa la Biblia para cualquier tontería. That's why the people use the Bible for any foolishness. Ahora está de moda usar la Biblia para justificar la agenda homosexual. Now it's popular to use scripture to promote the homosexual agenda. Yo escucho gente que usa la Biblia para decir que la Biblia dice y que cómo Dios aprueba a los homosexuales, las lesbianas, todo ese montón de definiciones modernas. I've heard people using scripture to say that God affirms those who are gay or lesbian or all of those terms that are now modern. Y usan la Biblia. They use the Bible. La Biblia se ha usado para justificar el machismo. The Bible has been used to justify misogyny. Y se ha utilizado también para justificar el racismo. And it's been used to justify racism. Y ninguna de esas cosas era la verdad de Cristo. And none of those things was the truth of Christ. Entonces lo que necesitamos no es más Biblia So what we need isn't just more Bible en el sentido de que si leo más y aprendo más, voy a conocer mejor a Dios. in the sense of, oh, if I read more, if I know more, then I will know God. Lo que necesitamos es más el liderazgo del Espíritu en nuestras vidas. What we need more is the leadership of the Holy Spirit in our lives. Porque Él es el que nos lleva a toda verdad. Because he is the one who takes us to all truth. O sea, Él nos puede decir, estás leyendo ese pasaje, pero lo estás leyendo en la carne. Eso no es lo que ese pasaje quiere decir. Because he can say, you're reading that passage, but you're reading it in the flesh. That's not what the Spirit is, well, that's not what it's trying to say. Por eso Jesús hablaba del espíritu de las Escrituras. That's why Jesus talked about the spirit of the scripture. Curiosamente, el primer hombre y la primera mujer It's curious because the first man and woman, no recibieron un manual de cómo conocer a Dios. they didn't receive a manual of how to get to know God. No recibieron una Biblia. They didn't receive a Bible. Tenían el espíritu dentro de ellos. They had the spirit inside of them. Y mientras ellos se mantuvieran alimentándose del árbol de la vida que era Cristo, And as long as they were feeding themselves from the tree of life, which is Christ, ellos podían mantenerse en esa verdad y en esa vida de Dios. they could maintain themselves in that life, which is. Ahora, solamente quiero decir algo. I just want to say one thing. Mucha gente dice, yo sigo la voz del Espíritu. Many people say, oh, I follow the voice of the Spirit. Y se van al otro extremo.
and they go to the other extreme. no leen la Biblia, They don't read the Bible. no corroboran si eso que ellos creen que es el Espíritu They don't corroborate whether what they're hearing is the Spirit. tiene sustento en la palabra. It has to have sustenance in the Bible. Si coincide con la palabra, If it coincides with the Bible, el Espíritu nunca va a contradecir la misma palabra que él inspiró a que se inscribiera. the Holy Spirit is never going to contradict what he himself inspired them to write. Ujú. Por lo tanto, ese cuento, es que yo sentí del Espíritu y el Espíritu me movió, a veces es más una descripción de emociones carnales que de la voz del Espíritu real. When people say, "Oh, it's because the Spirit moved me," it's more an expression of their own emotion. Ujú. Entonces tenemos que tener mucho cuidado So we should be very careful de no irnos al otro extremo. to not go to the other Ah. extreme. El pastor les dijo que yo no necesito Biblia para conocer a Pastor Dios, Alex que solo el said- Espíritu. Pastor Alex said, "I don't need the Bible in order to get to know Christ." Y aquí está grabado, no estoy diciendo eso. Here it's recorded. I'm not saying that. Estoy diciendo I'm saying que la verdad es espiritual, es una persona, es Cristo. that the truth is spiritual and it's a person and it's Christ. Ujú. A mí me pueden dar una descripción biográfica de la vida de Evelyn, mi esposa, You could give me a biographical description of the life of Evelyn, my wife, pero no es hasta que tenemos intimidad cuando nos conocemos realmente. but it's not until we have that intimacy that we really know each other. Funciona exactamente igual. It works the same way. Ahora, yo no podría decir, Now, I couldn't say, yo creo que yo siento que Evelyn tiene 22 años. "Oh, I feel that Evelyn has 26 years." No, porque hay un récord que se Because llama there's acta de nacimiento, No, because there's a record of which is called the birth certificate que dice que tiene más años, no voy a decir cuántos. that says that she's older. I'm not going to say how much older. ¿Me explico? Igual es la palabra. The same thing with the word. La palabra me permite corroborar lo que el Espíritu me está revelando. The word allows me to corroborate what the Spirit is saying. Pero la palabra, la Biblia en sí misma, la letra en sí misma, no es la verdad. La verdad solamente me la puede impartir y revelar el Espíritu en mi espíritu. But the word, the Bible in itself, is not the truth. The truth is Christ, and that is what the Holy Spirit can confirm in my spirit. Por eso dice That's why it says, Jesús en el 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. it says, "He will glorify me because it is from me that he will receive what he will make known to you." ¿Cómo glorifica el Espíritu Santo a Cristo? How does the Holy Spirit glorify Christ? Al revelarnos quién es Él para nosotros. By revealing who he is to us, Y al revelarnos lo que nosotros somos y tenemos en Él. and by revealing to us Lo que nosotros tenemos en Él. what we have in him. Por eso Efesios dice That's why Ephesians says que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. that we've been that we've received every spiritual blessing in the heavenly realms. Ujú. Ya la tenemos, We already have it, pero no las conocemos. but we don't know it. ¿Quién nos revela eso? Who reveals that to us? ¿Quién toma lo que le pertenece a Cristo y nos lo revela a nosotros? Who takes what belongs to Christ and reveals it to us? El Espíritu Santo. The Holy Spirit. Así que Jesús le dice a sus discípulos, muchachos, So yo sé que Jesus están tells his tristes, disciples, I know ujú, you're sad porque les estoy diciendo que me voy a ir, because I'm saying that I'm going to leave, pero créame, but believe me, voy a regresar a ustedes I'm going to come back to you por el Espíritu. through the Spirit. Y el Espíritu, And the Spirit, que es una persona, who is a person, va a asegurarse de transformarlos a mi imagen is going to make sure to transform you according to my image. y les va a revelar And he's going to reveal no solo quién soy yo, to you not only who I sino am, quiénes son ustedes en mí. but who you are in me.
Y eso es mucho de lo que el apóstol Pablo habla en sus escritos. And that's much of what the Apostle Paul writes in his Entonces cierro diciendo esto que va a sonar muy raro. So I'm going to close by saying this, which is going to sound really weird. Si bien debemos amar al Padre If we should truly love the Father y hablar de Él, and speak of him, porque Él es nuestro Padre creador, because he is our Father and Creator, y si bien Jesús es maravilloso, and if indeed Jesus is amazing, todo lo que leímos en los evangelios, everything that we've read in the Gospels, y es el Hijo por el cual todo existe, and he's the Son by which everything exists, y fue a la cruz a morir por nosotros, and he went to the cross to die for us, la persona más importante de la Trinidad para nosotros es el Espíritu Santo. the person who is most important of the Trinity for us is the Holy Spirit. Porque es el único que nos permite experimentar la vida espiritual de Cristo en nosotros. Because he's the only one who allows us to experience true life in Christ. Y me parece que debemos empezar a desarrollar una mejor relación con el Espíritu Santo. And I think we should begin to develop a better relationship with the Holy Spirit. Yo me encuentro gente orando, Señor, háblame, Jesús, dime. I hear people praying, God, speak to me, Jesus, speak to me. Seguramente esperan que Dios les hable como Moisés. They're probably waiting for God to speak to them as he did to Moses. O que Jesús les hable como Jesús le hablaba a Pedro. Or for Jesus to speak to them as he spoke to Peter. Pero tanto el Padre como el Hijo But the Father, just as the Son, están hablándonos constantemente por su Espíritu. are speaking to us constantly through his Spirit. Entonces debemos aprender a escuchar la voz del Espíritu, So we should begin to listen to the Spirit, a conocerlo más to know him more, y a someternos a Él, and to submit to him, porque Él es el único que nos puede revelar quién es Cristo because he's the only one who can reveal to us who Christ is y quiénes somos nosotros en Él. and who we are in him. Bueno, se nos Well. acabó el tiempo. We're out of time. Voy a grabar un video adicional porque nos falta revisar algunas cosas del capítulo 16 y 17. I'm going to record an additional video because we still need to review some things in 16 and 17. Así que pueden esperarlo ahí, lo van a tener estos días. So you can wait for it there. You're going to have it in the next few days. Gracias, nos vemos. Thank you. We'll see you.